casi las 10 de la mañana nos trasladamos hasta Rancagua. Allá está Alejandro Silva con la información del momento, porque se ha dado a conocer que se detuvieron a 5 carabineros presuntamente involucrados en el cinematográfico atraco realizado a esta bodega de Brinks el pasado 16 de agosto. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuáles son los antecedentes que se tienen? Hola, ¿qué tal, Mane? Muy buenos días. Sí, son los resultados debido a los avances investigativos que lleva Carabineros respecto a este importante atraco ocurrido en agosto de este año. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Nos encontramos exactamente en la primera comisaría de Rancagua, donde se trasladarán a las personas que han sido detenidas. 5 funcionarios de Carabineros, 4 vinculados a este robo Brinks. Lo que se sabe hasta el momento que serían estos 4 funcionarios, 2 cabos primeros, un cabo segundo y también un teniente, quien estarían ya detenidos. Fueron detenidos hace un par de minutos, fueron trasladados hacia esta comisaría, la primera comisaría de Rancagua. De hecho, ya fueron trasladados, ¿cierto?, desde esta comisaría hacia un centro de detención, porque deben ser todas las personas estas formalizadas, al parecer, el día de mañana. Esto tiene que ver claramente con los avances investigativos que dan cuenta, por supuesto, de esta participación por la cual estos sujetos tienen que ver. Si bien en las primeras semanas, cuando ocurre todo esto, se supo de que una de las personas que estaba vinculada a este caso, que habría sido incluso detenida y que habría colaborado y en calidad de testigo protegido habría manifestado e informado esto a la Fiscalía, que habrían estado funcionarios de Carabineros de distintas comisarías involucrados en este robo. Lo que se sabe hasta el momento, y estaría siendo al menos materia preliminar, es que serían funcionarios de la primera comisaría de Rancagua, también de la tercera comisaría de acá, de esta ciudad. Se han realizado detenciones en estas comisarías, en estos lugares, y también en domicilios. Lo que hay que aclarar, sí, es lo siguiente, porque si bien serían 5 funcionarios de Carabineros que fueron detenidos, 4 de ellos fueron detenidos por Carabineros y el 5.º funcionario fue detenido por la Policía de Investigaciones, que al parecer habría estado vinculado a otro robo, no así con este robo de Brinks. Nosotros, por supuesto, estamos aún a la espera de que esta información sea confirmada y también de que la información correspondiente a la Fiscalía, por ejemplo, también se ha confirmado. Recordemos que en el día de mañana estos funcionarios posiblemente serán formalizados, ¿cierto?, y se suman a los que ya han sido detenidos. Recordemos que en primera instancia se fueron deteniendo 18 personas, después de eso se detuvieron 2 personas más que tienen que ver con el escape de los involucrados. Estas últimas, después de las 18 personas, se detuvieron 2, un padre, un hijo, y posterior a eso se realizaron allanamientos hace aproximadamente un mes en la comuna, en el sector de Rancagua y también en la región metropolitana. 15 domicilios fueron allanados, donde se encontró incluso parte del botín, cerca de 200 millones de pesos. En esa oportunidad fue encontrado, y junto con eso también se detuvieron otras 3 personas. 23 iban hacia este momento, hacia ese instante. Sin embargo, el día de hoy se confirma 4 personas más que han sido detenidas. Se suman, en total serían 27 personas detenidas, entre ellos 4 funcionarios de Carabineros, Mane. Claro, Alejandro, y otra, si bien se van sumando personas que están siendo detenidas, ¿cierto?, se van conociendo más antecedentes de este atraco, la principal interrogante hasta el día de hoy y que no se ha logrado resolver es dónde está el resto del dinero, el resto del botín. Se habla de 11.000 millones de pesos que fueron robados de esta bodega, han sido recuperados cerca de 230 millones de pesos, o sea, falta una parte importante de este botín que probablemente nunca sea recuperado, y es esa la principal interrogante. Ahora, acá también hay un dato importante, porque recordemos que hace un tiempo, en ese entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya había anticipado que podían haber carabineros involucrados en este atraco, en esta operación. ¿Por qué? Porque en una de sus declaraciones, el ex general director dijo que de haber policías involucrados, de ser cierto, los participantes serían arrestados pronto
prontamente. Entonces ya algo esbozaba, algo dejaba entrever que se manejaban ciertos antecedentes con respecto a la posible participación, ¿cierto?, de policías en este atraco. Sí, de hecho, esta información fue llegando de diferentes partes, Mane, porque cuando estos sujetos son detenidos, uno de los involucrados manifiesta en esas declaraciones que realiza, y entrevistas básicamente que realiza la Fiscalía, manifiesta de que ya hay funcionarios de Carabineros involucrados. Mane, tendremos que interrumpir este despacho porque nos tendremos que mover rápidamente hacia otro punto donde posiblemente se estén efectuando otras diligencias por parte de Carabineros. Estamos viendo de que hace un par de segundos solamente fueron patrullas saliendo hacia otro punto. Sí. Al parecer continúan las diligencias respecto a este operativo. Perfecto. Mane. Perfecto, Alejandro, vaya nomás para que siga ahí con el reporteo que sabemos es la noticia del momento, ¿cierto? La captura de estos 5 carabineros que presuntamente estarían involucrados en este millonario robo a Brinks ocurrido en Rancagua en agosto pasado. Muchas gracias, Alejandro, en cualquier momento volvemos contigo, que estés muy bien. Todo lo que ha ocurrido durante las últimas horas en materia policial en nuestro país y lo siguiente tiene relación con un allanamiento que se realizó en Quinta Normal que tiene relación con los delitos que han ocurrido durante los últimos días con las detonaciones y robos de estos cajeros automáticos. Vamos a tomar contacto con Jan Muñoz, que nos va a contar sobre este y otros casos. Jan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Los ojos han estado puestos en los cajeros automáticos luego de la serie de robos que han afectado tanto frustrados como también consumados, en algunos casos donde se han robado más de 100 millones de pesos desde estos dispositivos bancarios. Y es en medio de estas diligencias que un foco en particular estaba los ojos puestos de Carabineros, particularmente personal del OS9. En un hecho que ocurrió el pasado 6 de octubre en la comuna de La Florida, donde los sujetos intentaron robar también un cajero automático, no lo logran porque Carabineros se percata de esta situación, se dan a la fuga, pero quedaron bajo este blanco investigativo. Y se estaba siguiendo el rastro de un vehículo Cherokee, en el cual finalmente fue encontrado en la comuna de Quinta Normal tras una serie de rastreos y que posteriormente se pidió al juzgado, a los tribunales, la entrada y registro a ese lugar para poder levantar toda evidencia que sea bastante relevante a la hora de poder establecer quiénes son los autores de estos tipos de delitos. Si estamos hablando de tan solo una banda o hay más que participan en este caso. Acá lo que ha trascendido durante las últimas horas es que Carabineros se acerca hasta este punto, tanto personal del OS9 como también de personal GOPE, para realizar este allanamiento. Esto en calle General Breyer con Padre Tadeo. Acá lo que trasciende es que cuando estaban pronto a hacer esta entrada y registro, llega desde un vehículo rojo 2 sujetos que se acercan al mismo lugar y van a abrir el portón que da acceso a este galpón, a este domicilio que se mantenía en ese punto. Y es por esto que Carabineros le hace la fiscalización a estas 2 personas, 2 hombres chilenos, adultos, uno de ellos con antecedentes policiales desde muy pequeños de hecho, y se percatan que dentro del vehículo en el cual se trasladan estos sujetos tenían una serie de miguelitos, estos artefactos finalmente de acero que utilizan para cortar el tránsito, para evitar que llegue Carabineros al lugar, y que estaban guardados en unas cajas de frutas. De esta forma eran trasladados hasta este lugar. Ante esto, que posteriormente se hace la detención de estos sujetos, se hace el ingreso posteriormente al mismo domicilio donde se iba a hacer este allanamiento, que es este galpón, y se percatan que dentro de este habían 5 gavetas de cajeros automáticos, además 2 vehículos con encargo vigente por robo, un sinfín de patentes que estaban en ese lugar y que aparentemente lo utilizaban para ir cambiándolo a los vehículos que utilizaban para posteriormente llevar estos ilícitos y evitar ser sorprendidos por los pórticos de la autopista o cualquier cámara que lograse identificar estas patentes cuando se trasladaban a cometer estos ilícitos. Estos 2 sujetos quedan detenidos, pero no por el delito de los cajeros. Hasta el momento no se ha podido vincular directamente por estos hechos, sino que quedan detenidos por los portes de estos elementos para cometer ilícitos y además del delito de receptación por los vehículos que estaban ahí con encargo por robo y además de las patentes que mantenían guardadas en ese lugar. De todas maneras, el Ministerio Público pidió también a tribunales a tener el acceso a los teléfonos celulares de los 2 imputados y de esta forma revisar los chats de WhatsApp, las llamadas telefónicas y poder establecer los distintos contactos que han tenido y de esta forma también identificar si es que tiene conexión con los sujetos que llevaron a cabo estos delitos
o si incluso más directamente ellos participaron en estos tipos de robos a cajeros automáticos que han estado en boga durante las últimas semanas y que contempla este método de utilización de gas, de saturación de gas, para que posteriormente termine explotando. Ayer mismo le comentábamos en la comuna de Puente Alto de un caso donde estos sujetos no logran llevarse un cajero automático, la explosión no ocurrió como ellos esperaban, se destruyó solo la parte superior de este y por esto que se frustró finalmente el robo. Pero cuando llega Carabineros, personal de los OS9 y la comuna de Quinta Normal se percatan de que estaban las gavetas de algunos de los cajeros y ahora la investigación también está sobre eso, para poder identificar a qué cajero automático corresponde, poder establecer las fechas y de esta forma también fijar a estos mismos sujetos y que van a pasar al control de detención durante esta jornada por los dos delitos que le mencionaba: receptación y también por utilizar elementos que son conocidos para llevar a cabo delitos. Y en este caso son estos miguelitos que fueron encontrados al interior de este vehículo en el cual llegaron estos sujetos. Los invito a revisar las declaraciones que nos entregó Carabineros en estas diligencias de primera instancia que se están dando en un sinfín de aristas que ya está contemplando tanto la Policía de Investigaciones como también Carabineros para poder ubicar a los autores de esta serie de robos que han afectado a estos cajeros automáticos. Tiene como resultado que este lugar es utilizado como lugar de acopio de vehículos que podrían ser utilizados en esto ilícito. Al llegar a este lugar, personal de OS9, cuando se disponía a hacer ingreso al lugar, sorprende a dos individuos que se estaban movilizando en la camioneta roja que mantenemos en nuestra parte trasera, que en su interior mantenía una importante cantidad de abrojos metálicos, más comúnmente conocidos como miguelitos, y producto de ello se procede a su detención, y a raíz de lo mismo, personal de OS9 junto a GOPE están realizando diversas diligencias, están registrando el lugar, al interior hay vehículos. Bueno, es un lugar que está siendo utilizado, al menos por esta banda, para guardar los elementos que estaban utilizando para cometer los ilícitos y como también se puede presumir incluso de los posibles que van a realizar en los próximos días, y es por esto que es relevante el trabajo que está realizando hasta el momento las policías. En primera instancia solo lo estaba llevando la Policía de Investigación a través de la Brigada de Robos, pero hay algunas fiscalías que tomaron la decisión de también entregarle estas investigaciones al personal de Carabineros, tanto del Laboratorio de Criminalística como también del OS9, y de esta forma es que se dividen las investigaciones, pero de todas maneras ya empieza a fijarse algunos de los sujetos de interés y que al menos da con estas dos personas detenidas, que si bien hasta el momento no tienen una vinculación directa con los robos, sí pueden participar dentro de estas bandas, si bien fueron sorprendidos llegando al lugar donde estaban guardando estos elementos, además portando estos miguelitos. Claramente que ya los ojos están puestos de las policías para seguir recabando más información sobre estos sujetos y buena parte de esta información se encuentra guardada, almacenada en estos teléfonos celulares que ellos portaban al momento de ser detenidos. Uno de ellos accedió a entregar esta información, pero el otro no quiso.